siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.
Un gusto, queridos oyentes. Bien, ante todo, gracias a la municipalidad por el espacio que nos han permitido. Este programa se llama Todo Biblia, bien, en el cual, bueno, vamos a tratar todo lo referente al Evangelio. Y va a ser algo muy llevadero, ya que vamos a tener 2 horas de programa, de 16 a 18 horas, en el cual vamos a tratar todo lo que es realidades actuales acerca del Evangelio, bien, y un contenido especial que va a ser 1 hora de Evangelio más 1 hora de salud. Cómo tratar el cuerpo a la luz de la palabra de Dios, pero bueno, sobre todo con médicos invitados, nutricionistas, profesores, los cuales, bueno, van a dar tips muy buenos acerca de cómo trabajar nuestro cuerpo sin necesidad tal vez de esas famosas dietas mágicas que se le dice. Y bueno, brindar un contenido muy importante, bien. Nosotros somos del Ministerio de Todo Biblia, bien, quien les presenta Kunzalías, y nuestro número de contacto es 2954 53 70 47. Vamos a repetirlo, 2954 53 70 47. Pero bueno, esta primera hora vamos a ponernos en intro, ¿sí? En que queremos tratar los temas. Y el tema por el cual vamos a comenzar hoy es un tema que seguramente muchos ya conocen, muchos no. Bien, que es, bueno, es la palabra de Dios, la Biblia, que representa, qué significa, qué es, de dónde viene, dónde proviene, si es un libro de fábulas, como muchos lo llaman. Un libro en el cual solo contiene historias de antaño. Puede ser que sea un libro histórico, profético. Bueno, vamos a verlo. Pero pongámonos un poco en intro, ¿sí? Bien. Tal vez algunos ya saben, otros no. Bien. Pero el Evangelio, la palabra Evangelio representa las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas de quien las ha dado. Que en este contexto sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, pero cómo se trató antes de tiempo. Primero, parémonos sobre una base. Sabemos que en este caso la palabra Biblia significa libros, bien, los cuales están escritos en 3 idiomas, bien, en 3 lenguajes distintos: en hebreo, arameo, ¿sí? Es el Antiguo Testamento, y en griego, koiné, que hoy es un idioma prácticamente extinto, es el Nuevo Testamento. Bien, entre los grandes escritores podemos destacar a Pablo o a Saulo, como se lo conocía. Pero bueno, vamos a ir trabajando y desmenuzando también cada versículo para ver qué tiene para cada uno de nosotros. Bien, el primer punto aquí es que hagamos acá un paréntesis y analicemos. Bien, el Evangelio ¿cómo viene? Viene por fe, viene por el oír, como dice la palabra, por el escuchar. Pero bueno, ante mi humilde opinión, sí, todos hemos tenido siempre o vamos a tener algún encuentro personal de alguna manera u otra, ya sea por algún familiar que está pasando alguna dolencia, o sea por distintas situaciones de la vida, ¿bien? Recordemos como está escrito en Mateo 24:14, nosotros siempre vamos a, donde vayamos en el mundo, se va a conocer este Evangelio, y este Evangelio del Reino será predicado por testimonio a todas las naciones. Es decir, todo el mundo conocerá el Evangelio. Pero ¿qué estamos tratando de decir? ¿Qué estamos tratando de afirmar? ¿Qué estamos tratando de hablar? Bien. ¿Qué es este libro tal vez antiguo? Muchos le dicen un libro mágico, un libro de cuentos. Bien, vamos a ver curiosidades acerca de la palabra de Dios. Para el cristiano profeso, bien, es un libro santo, un libro sagrado. Podemos decir que es la fuente de la verdad, según Juan 17:17 e Isaías 8:20. Y en realidad, como dijimos hoy, la Biblia es un conjunto de libros. De ahí su nombre, Biblia, que significa libros. Bien, contiene 66 libros reunidos en 2 testamentos. El antiguo, como dijimos hoy, que fue antes de Cristo, por eso también las fechas, como se marca la historia, antes y después. Y el Nuevo Testamento es el que realizó Cristo, ¿sí? Y los apóstoles. Se desarrolló todo a lo largo de la historia cristiana. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años, ¿sí? Por la que abarcó 40 autores. Esto está bueno porque, bueno, desarrollarlo
Y entenderlo no muchos creen que fue escrito solamente por uno o dos hombres, no, fue por muchísimos autores. Bien, datos curiosos también. El Evangelio de la Biblia tiene 31.163 versículos, 1.189 capítulos, 2.930 personajes. Bien, curiosidades también, que el capítulo más largo es Salmo 119, el más corto, Salmo 117. El versículo más largo es Esther 8:9 y el versículo más corto es Éxodo 20:13. Bien. Pero comencemos acá en un punto ya a introducirnos en el tema. ¿Quién reveló las Sagradas Escrituras? Es decir, porque muchos piensan que es un libro de fábulas, un libro de cuentos, como dije anteriormente. Muchos directamente ni siquiera lo creen, muchos no lo conocen. El punto acá. ¿Cree usted que Dios es el autor de la Biblia? ¿O piensa que es un libro simplemente de pensamientos humanos? Bien, acá hay un estudio que esta cuestión sigue siendo objeto de debate entre los que se consideran cristianos hasta el día de hoy. Por ejemplo, según una encuesta de Gallup realizada en 2014 en Estados Unidos, la mayoría de los que decían ser cristianos concordaban en que de alguna manera el Evangelio o la Biblia está relacionada con Dios. Por otra parte, aproximadamente 1 de cada 5 encuestados ven que la Biblia es como un libro de fábulas, leyendas antiguas, historias, mandatos escritos por hombres, por ejemplo. Toda esta controversia hace surgir la siguiente pregunta. En realidad, la Biblia es algo inspirado por algo superior, por lo que podríamos decir, por un Dios, por un creador. ¿Es algo realmente inspirado, es algo eterno, algo que viene de arriba, o es algo meramente comercial, que muchos dicen, no, esto lo hicieron para venderlo, para comerciarlo? Bien, vayamos a lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para buena obra. Bien. ¿Por qué muchas veces se confunde esto? Porque muchas veces escuchamos a los famosos, se escuchan pastores de la prosperidad, hoy es muy común, los cuales hablan de, se me viene a la mente en este momento un gran pastor centroamericano que habla de que le gusta tener sus millones como la gente tiene sus millones. Bueno, el Evangelio no habla específicamente de riquezas, ¿no? Pero hay gente que realmente quiere lucrar con la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando podríamos decir, se targiversa la realidad, la simpleza del Evangelio a lo que podemos trasladar a la prosperidad, ¿no? Nadie dice que ser próspero está mal, pero bueno, todo en su justa medida, ¿no? Y también la duda llega, pero si la escribieron los hombres, ¿por qué se dice que es inspirada por Dios? De hecho, de forma sencilla, porque Dios es la fuente de toda información. Contiene esos escritos. La Biblia lo expresa así. Hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo, el Ruaj, que se lo llama también. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 1:21. En otras palabras, Dios utilizó su poderosa fuerza, invisible podríamos decirle, lo cual es el Espíritu Santo, para transmitir su mensaje a los escritores de la Biblia. Pongamos el ejemplo. Esto puede compararse con un hombre de negocios que dicta una carta a su secretario, por ejemplo. Bien. El autor de la carta no es quien la escribe, sino el que la dicta. Bien. Es decir, muchas veces pensamos que esas personas que, como decíamos hoy, predican la prosperidad, bueno, obviamente lucran con eso, pero realmente ellos lo que hacen es torcer el fin en sí de la Escritura, ¿sí? Sino que realmente el fin de la Escritura es que todo hombre sea acepto para hacer la obra de Dios y, bueno, y todos volvamos a Él, a la antigüedad, como quien dice, a las sendas antiguas. Podríamos poner otro punto aquí. ¿Quiénes recibieron la revelación? ¿Quiénes fueron los que recibieron esta revelación divina, podríamos decirle? Bien. El inicio de todas las cosas,
podríamos ver el punto aquí. En el Edén, bien, era todo un huerto perfecto. Bien, hay gente que cree en el Edén, hay gente que no, hay cristianos que sí, cristianos que no. El hombre era perfecto, bueno, hasta que sabemos que sufrió transgresión. Y por causa del pecado se perdió la comunicación directa, bien, con Dios, y tuvo que poner un mediador. Ese mediador fue justamente Jesucristo. Y mediante obras del Espíritu Santo, bien, lo cual inspira también en las Sagradas Escrituras. Veamos lo que, por ejemplo, dice Hebreos 1:4 para entender bien el contexto. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a todos los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto nos lleva también a Génesis 1:1, bien, a la creación, al inicio, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustancias de todas las cosas, con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero excelso en el nombre de ellos. Bien, acá lo que podemos ver, para resumir todo este versículo, es que justamente Dios mandó a su Hijo, ya que el hombre estaba separado, bien, y necesitaba una comunicación, una comunión nuevamente con esa creación, bueno, la cual obviamente somos nosotros. Pero veamos otro versículo muy importante, ¿sí?, que habla acerca del profeta Amós, Amós 3:7. Bien, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, lo que siempre ha de venir nunca va a ser secreto. Bien, esto me hace pensar también mucho a Mateo 24. Cuando nosotros vemos Mateo 24, los apóstoles se sientan al lado de Jesús, vienen en el monte y le preguntan qué es lo que va a suceder. Y él claramente le dice, mirad que nadie los engaña, porque vendrán falsos maestros, ¿bien? Y bueno, y empieza a relatar lo que hoy vemos en día, ¿bien? Estas destrucciones, y lo que está aconteciendo no es nada secreto, podríamos decirlo, ¿bien? Sino que ya está predicho desde un inicio. Eso está muy bueno por ahí, tal vez para la gente que no tiene fe o que tiene muy poca fe. Leer Mateo 24 es una gran ayuda, un gran fortalecedor, también como compañía personal o espiritual, podríamos decirlo. Tenemos un punto muy importante que es, ¿a qué se comparan las Sagradas Escrituras? Bien, ¿o qué representan para el cristianismo? Bien. Para el cristiano las Sagradas Escrituras son su sangre espiritual. Bien, lo podríamos comparar con eso. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Esto lo podemos ver en Juan 6:63. La Biblia, con el cual esta es conocida popularmente, es el único escrito capaz de transformar radicalmente la vida y la mente de cualquier persona. Bien, yo he conocido testimonios de gente, bueno, que estaban en el alcohol, mucha gente seguramente lo ha conocido, el alcohol, tal vez las drogas, bueno, muchísimas clases de vicios, y realmente los cambios son significativos, una vida antes y una vida después, ¿no? Y la verdad que es increíble cómo un simple libro, como muchos le llaman, de fábulas, puede cambiar a las personas. Pero bueno, es cuestión de tiempo, de oración y de fe, sobre todo. Bien, hay que creer en algo superior. Ahora veamos este ejemplo, bien, que me gustó mucho y le quiero compartir este informe. La filosofía humana, por más hermosa que parezca, no puede surtir semejante efecto, como surge el Evangelio, obviamente. Aunque los filósofos más famosos, como Sócrates, hablan de moralidad y de virtud del hombre, poseían una práctica, por ejemplo en este caso, una práctica fornicaria. Bien, es decir, una práctica fuera de tener relaciones fuera de su matrimonio. Es decir, él hablaba de virtud, escribía con la mano, pero borraba con el codo. Eso es lo que hablamos acerca de la filosofía, cuando muchas veces se cree también que la palabra de Dios es una filosofía y no, totalmente es lo opuesto. El gran discípulo de Sócrates, por ejemplo, hablemos de
de Platón en este caso, enaltecido como un ejemplar perfecto en virtud, enseñó que era honroso mentir, por ejemplo. Entonces, cuando muchas veces volvemos al mismo ejemplo, se habla que la palabra de Dios es un libro de fábulas, de cuentos antiguos, de misterios, es totalmente lo opuesto, sino es un libro de vida y de verdad, ¿sí? Comparándolo con las filosofías actuales y modernas. Podemos poner otro ejemplo, ¿sí? El filósofo Séneca, ¿sí? Él fue una persona que recomendó el suicidio, por ejemplo, como algo afectuoso, ¿sí? Decía él que era algo afectuoso, algo bueno, algo llevadero, algo digno de gloria, cuando sabemos que, bueno, obviamente según la palabra de Dios y según lo que conocemos actualmente, es algo totalmente malo, bien, que puede afectar a una familia puede quedar destruida si se toman esa clase de consejos. Y bueno, pongamos la contraparte, bien. Por otro lado, hombres como Samuel, Daniel, Pablo, Juan, ¿sí? Obviamente profetas y apóstoles, no solo fueron portadores de las enseñanzas poderosas y transformadoras, ¿sí? Sino que lo reflejaron en sus vidas como ejemplares vivos. Fueron libros abiertos, ¿sí? Que se podían apreciar los efectos de la palabra de Dios. Si sabemos que muchos de ellos eran recaudadores de impuestos, el ejemplo de Noé en su momento se embriagó, bien, habían profetas que eran tartamudos, es decir, Dios no busca a alguien letrado, bien, sino que busca a alguien que realmente tenga un corazón limpio, que quiera hacer la obra. Ese es el punto aquí. Muchas veces piensan que son hombres letrados, los cuales está buscando Dios, hombres de estudio, bien, y realmente busca personas sencillas, ¿sí? Para predicar el Evangelio. De hecho, por ejemplo, en este caso Pedro era un simple pescador, bien, y así mismo y todo fue utilizado, y decía que con su sombra, cuando pasaba, la gente sacaba a los enfermos y los heridos a la calle, para que con su sombra tan simple curara, pero no era por él, sino era porque el Espíritu Santo estaba sobre él, bien, a ese punto. Pero veamos qué dice ahora realmente la palabra de Dios. Leamos el Salmo 119, 105, bien. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera es mi camino. Bien. ¿Qué podemos sacar acá como conclusión? Bien, ¿qué es una lumbrera? Algo que alumbra, algo que nos permite ver en las tinieblas, en la oscuridad. Bien. Yo lo comparé a este ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo cuando uno va viajando de noche en el automóvil y sí o sí tiene que prender las luces. Bien, si no prende las luces, obviamente va a chocar. Y el Evangelio justamente nos previene de todo eso. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien. Nos permite ver la ruta y ver el destino. Es decir, si nosotros nos guiamos por el Evangelio, vamos a poder ver nuestro destino y también lo que está predestinado para nosotros. Bien. Porque hay muchas personas que tal vez están escuchando y han sufrido miles de accidentes, se han caído, se han golpeado, se han fracturado, han estado al borde de la muerte seguramente. Y bueno, muchas veces se preguntan por qué yo no estoy descansando, bien, descansando en el sentido de haber fallecido. Y bueno, yo siempre digo que Dios siempre tiene un propósito para cada persona, bien. No importa quién fuera, no importa quién sea, siempre tiene un propósito para sus criaturas, bien. Y ahora un punto también bastante controversial. ¿Para qué se escribió la Biblia? Porque muchos dicen, bueno, sí, entiendo todo lo que me has explicado hasta acá, pero ¿para qué se escribió? ¿A mí en qué me ayuda? ¿A mí en qué me puede fundamentar todo esto? Bien. Podemos ver que la Biblia es un registro profético, histórico, bíblico, exacto. Bien. Por eso sabemos que es un libro histórico y profético también, bien, ya que las profecías se fueron dando a lo largo del tiempo y se han ido cumpliendo en su gran mayoría. Podemos ver un ejemplo, bien, los cuales nos va a hacer confiar aún más. Hace ya muchísimos años, estamos hablando de 1920, se descubrió una gran ciudad, bien, enterrada en todo lo que es la zona de Mesopotamia.
¿A qué vamos con esto? Bien, si nosotros nos guiamos al Génesis 11:31, bien, ahí vemos un ejemplo. La ciudad llamada Ur de los Caldeos. Bien. ¿Quién vivía ahí? Abraham. Bien, es decir, Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos. Dirá, ¿qué tiene que ver esto? Bien, ahí vamos al punto. En el versículo 11:31, Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, con la cual, bueno, salió también con sus padres y con sobrinos, como por ejemplo Lot. El punto aquí es que este gran versículo fue mundialmente difamado, como diciendo que esa ciudad no existía, que era, bueno, nuevamente volvemos al principio, un invento, unas fábulas, y vemos que realmente la ciudad fue encontrada. Es decir, nadie conocía ni siquiera quién era Ur de los Caldeos, quién eran los caldeos, que sabemos que son los actuales babilonios, ¿sí? Donde está la ciudad de Babilonia, que está en el actual Irak, Afganistán, Irán, toda esa zona es donde se asentaba el imperio babilónico. Pero bueno, fue encontrado finalmente. Entonces, ¿esto qué nos lleva a reflexionar? Que realmente la palabra de Dios es exacta. Bien, ¿cómo puede ser que algo escrito hace, esto prácticamente va a ser 6.000 años, bien, si tomamos la muerte de Cristo, que fue escrito y fue perfectamente detallado, bien, es hasta el camino prácticamente, ya que iban de una ciudad a otra y esas ciudades fueron todas encontradas siguiendo el orden de la Biblia. Esto tranquilamente se puede googlear y verificar lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces nos lleva a que es una palabra profética, histórica y al mismo tiempo es exacta, es decir, que se puede confiar en la Biblia como instrumento de guía, ya sea espiritual también. Pero bueno, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:11? Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Es decir, todas estas palabras realmente están dadas para que nosotros podamos comprender y podamos entender las actualidades. Justamente han alcanzado los fines de siglo, es decir, para nosotros, para los que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que el regreso de Cristo es prácticamente inminente, sabemos que es muy pronto. Y a los fines de siglo, ¿qué significa? Desglosemos esto. Nosotros se considera bíblicamente que estamos en los tiempos actuales debido a las señales, eso lo vamos a ver más adelante en próximos programas, Daniel, Apocalipsis. Le invitamos a que no se lo pierdan. Bien. Y ha sido escrito justamente para nosotros. Pero tenemos otra palabra más que dice en 2 Timoteo 3:16-17. Y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, como dijimos anteriormente. Es decir, esto cambia, modifica al ser, a la persona, ¿bien? Al ser humano. Es decir, hay posibilidades de cambiar. Claro que sí, yo he conocido, he andado personalmente por muchos lugares y he conocido gente, tengo la historia de un gran pastor que él había conocido hasta gente que había sido, de otra isla, de otros países, que comían personas, y es hasta loco e irrisorio escuchar algo así. Yo lo primero no lo creí, y fue una persona que no tenía empatía tal vez por las otras personas, cero empatía obviamente al ser un acto de esa magnitud. Y realmente al conocer el Evangelio, al ir misioneros, que por gracia de Dios no fueron matados, bien, ni tomados como alimento, se convirtieron y luego de todo eso descubrieron su gran error y pidieron perdón. No se puede volver el tiempo atrás, no, para nada. No se puede volver, pero sí se puede rendirse a Dios y intentar solventar y con las personas que se le ha hecho daño, intentar disculparse. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué hay personas que no andan en el camino de Dios? Es decir, ¿qué tienen en su mente, en su corazón, en su espíritu? ¿Por qué tal vez les molesta hasta muchas veces hasta que se hable estos temas? Bien. En el mundo hay un gran número de personas que no creen en Dios, ¿sí? Cuando se les habla de Dios dicen, no es posible, si Dios existiera no habría toda esta maldad, ni tanta injusticia, ni tanto odio. Si Dios existiera, no aceptaría la muerte de los niños inocentes, como por ejemplo hoy pasa en Afganistán, las muertes de las mujeres, cómo se las trata, los niños, los hombres en general.
Entonces, muchos piensan, ¿por qué si Él existe, por qué sucede todo esto, no? Otros afirman que el universo es como una especie de superordenador, ¿bien? Y que el día que encontremos el código de ese superordenador, nosotros pasaríamos a ser una especie de Dios. De hecho, ahora se está investigando mucho el transhumanismo, lo pueden googlear, transhumanismo, que quiere al hombre empezar a insertársele piezas de robot para que sea más fuerte, viva más tiempo. Bueno, es un tema para otro momento. También tenemos personas que algunas están tan ocupadas día tras día, minuto tras minuto, que ven la vida como un gran juego, viene un juego de la boca. Saltan de casilla en casilla, a toda rapidez, pensando, Dios, esto no me interesa, esto no me es útil, no creo en Dios, no tengo por qué creer. Bien, cada uno es libre de hacer, obviamente, libre albedrío. La palabra dice, todo me es ilícito, mas no todo me conviene. Pero último hay quien dice, que Dios no existe, como habíamos hablado. Incluso que es el enemigo a combatir, el enemigo de la humanidad. Detestan los mensajes bíblicos y persiguen, de hecho, a los que creen en él. Esto lo podemos también ver reflejado en la Edad Media. Seguramente han escuchado hablar sobre los valdenses y la Santa Inquisición, llamada Santa, ¿bien? Los cuales gente por tener la Biblia se los quemaba en hogueras, se los torturaba en potros, hasta, se los desprendía los miembros de sus cuerpos, ¿no? Que es terriblemente, eso es terrible. Bueno, pero acá también hay muchas preguntas que nos podemos detener a pensar. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasaría si una persona muere y muere sin Cristo, sobre todo? Creo que es lo más penoso del mundo. Tantas herramientas que tenemos hoy, solamente el que creyere fuere bautizado, ese será salvo, dice la palabra. Es decir, es tan simple, es tan simple. ¿Qué pasaría si aceptan la palabra de Dios antes de morir? Bien, ¿qué sucedería con sus vidas? ¿Irían al descanso? Veamos qué dicen las Escrituras. Mateo 22:29. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bien, esto lo vemos en Mateo 22:29. Podemos también encontrar Marcos 7, del 7 al 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a tradición de los hombres. Bien, esto cómo lo podemos ver. Muchos piensan que por hacer simplemente algo bien ya tienen todo ganado. Y realmente no es así. El bien es todos los días, pero hasta con nosotros mismos. Bien, de nada sirve tal vez ayudar a gente necesitada, que no está mal, pero tal vez después estar inmiscuidos, por ejemplo, en el consumo de drogas que tan dañino es nuestro cuerpo. Lo pongo como ejemplo. Podemos también hablar del alcohol, tal vez, que sabemos que es un veneno para nuestro hígado, por ejemplo. Las causas de cirrosis son muchísimas. Le decía también, bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Bien, volvemos a lo mismo. Muchas veces uno cree hacer el bien con sus costumbres y realmente no se hace para nada bien. Y podemos ver algo que está muy bueno en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien. Cuando generalmente la Biblia se refiere a los hijos, obviamente aparte de los hijos personales, también se refiere al linaje de esa familia. Puede ser, por ejemplo, estamos hablando de Abraham hoy justamente, a su familia y a su descendencia. Bien, eso es lo que se refiere a hijos. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las bendiciones que nos puede dar la palabra de Dios, ¿bien? Porque muchas veces pensamos, bien, ¿y qué ganamos al creer, al ser bautizados? ¿O qué gana el cristiano en sí? ¿No? Esto por ahí es una persona para alguien de afuera, alguien no creyente. ¿Qué gana el ser cristiano? Porque realmente muchas veces el cristiano tiene que negarse, como quien diría, a sí mismo, tomar su cruz y sígueme, dijo Cristo. ¿Qué gano con ser cristiano?
¿Qué obtengo? ¿Qué ganancia? Que realmente la ganancia es espiritual, no es física. Puede ser sí que sea alguna que otra física, pero no es el punto aquí, sino es lo espiritual. Justamente Dios dice que tenemos que hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Bien. Pero para un cristiano la Biblia es una obligación diaria. Para los cristianos además es indispensable la senda hacia la verdad y la madurez en la vida espiritual. El Señor Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo podemos encontrar en Mateo 4:4. A veces no somos capaces de recibir el esclarecimiento y la guía de Dios al entender su voluntad y sus exigencias, ¿bien? Porque muchas veces nos sucede que estamos en el trajín de la vida y muchas veces pensamos, si yo tengo fe, yo rezo o hago oraciones, bien, depende del credo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me falta mi familiar? Conozco muchos, hermanos en la fe que por cuestiones del COVID, este maldito COVID, han sufrido, la pérdida de muchos familiares y decir, pero si yo soy cristiano, yo me aferro a la fe, ¿por qué sufro? ¿Por qué pierdo un familiar? Nosotros siempre tenemos que examinar el propósito que Dios tenga para cada uno de nosotros. Bien, tal vez eso es lo pongo como ejemplo, puede ser una bofetada, ¿no? Como quien dice, en nuestra vida personal y espiritual para poder despertarnos y entender el propósito que Dios tiene. Bien. También podemos pensar que nuestro espíritu se conmueve si tenemos fe y determinación para practicar la palabra de Dios en vida diaria. Bien, la comunión es algo muy personal, no es algo que solamente vamos a una iglesia, depende de la religión, algunos van los sábados, otros van los domingos, hasta los viernes, hay religiones que van los viernes a la iglesia, pero es algo muy, muy personal, bien, para cada uno. Podemos encontrar algo que dice en Romanos 15:4, que me gustó mucho, porque las cosas que se escriben antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bien. Paciencia y consolación de las Escrituras. Bien. Jesús dijo, pero yo me tengo que ir para que venga el Consolador, bien, el cual les hará conocer todo, el cual dará a conocer la voluntad de Él, lo que Él quiere para nosotros justamente. Por eso es tan importante la Escritura, por eso es tan importante conocer la voluntad, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir lo que dije en principio, me han preguntado mucha gente, pero hermano, yo no conozco, no soy letrado, no tengo un conocimiento amplio en todo esto, para mí es todo nuevo, no quiero, me ha pasado que me han dicho no quiero hasta desagradar a Dios, y no es así. Dios le ha dado a hombres no letrados la palabra. De hecho, si nosotros analizamos, los apóstoles eran en su gran mayoría hombres no letrados, sacando Lucas, que era médico, el resto eran gente no letrada. Pero bien, hermanos, vamos a ir a un corte, ¿sí? A todos los oyentes, y volvemos nuevamente. Quiero
afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Bien, ¿a quién no le gustaría, no, recibir la corona que, las diademas que nos va a dar el Señor? Bien, habíamos estado hablando bien de todo lo que representa para el cristiano la palabra de Dios, la Biblia específicamente, libros, como también se puede traducir. Y podemos ver algo que siempre nos preguntamos: ¿cuánto tiempo permanece la palabra de Dios? Es decir, ¿es algo para cada momento? ¿Se escribió en cada hecho histórico?
fue para ese momento, porque muchos dicen, no, no, pero eso fue escrito para ese momento, no se aplica a la actualidad. Vamos a poner un ejemplo levítico. El Levítico realmente sí fue algo escrito para ese momento, bien, ya que bueno, hablaba de los animales puros e impuros, pero también tenemos que tener en cuenta de que en este caso hay muchas cosas que se pueden aplicar al día de hoy, bien, que para nada son malas o perjudiciales, bien. Pero bueno, en este caso, bien, vamos a hablar de algo que dice, a lo largo de los siglos ha habido personas sinceras en las cuales se han esforzado por traducir y hacer llegar a la gente a pesar de las muchas dificultades. Estamos hablando de la palabra de Dios, obviamente. Su deseo estaba en armonía con la voluntad divina, que quiere que las personas de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Bien, ¿cuál sería el punto acá? Llegar al conocimiento exacto de la verdad, a llegar a saber la voluntad. Era lo que yo hablaba hoy. Tal vez nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, pero realmente no estamos poniéndolo bajo las manos de Dios para saber cuál voluntad requiere Él para nosotros. Volviendo a esto, realmente muchos me dicen, y me ha pasado que me dicen, bueno, yo no soy creyente, vos sí, pero quiero que me muestres un milagro. Bien, dame un milagro, me han dicho muchas veces, un milagro. Bien, he agarrado la Biblia y le he mostrado la Biblia. Y me quedan mirando con cara rara, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Bien. Y realmente la palabra de Dios es un milagro, y muchos dirán, ¿por qué? Primero fue escrita durante 1500 años, como hablamos al principio hoy, por muchísimos autores. Gente murió, bien, por ejemplo, los primeros escritos cuando fue traducida al inglés y bueno, los otros muchos idiomas fueron Wycliffe, por ejemplo, Lutero, Juan Hus y cuantos otros reformadores protestantes, los cuales tradujeron la Biblia en sus idiomas y fueron muertos, quemados, azotados, despedazados. Entonces, realmente es un milagro que a pesar de la persecución extrema que ha sufrido y sufre, por ejemplo, en países como China, hoy un cristiano es colgado en la plaza. Bien. En países, sin ir más lejos, como estamos hablando hoy, Afganistán, Irak, Irán, el Corán es la regla y el cristiano, bueno, tiene que sufrir. Por eso realmente cuando me dicen, dame un milagro, la Biblia es un milagro que esté en las manos y que podamos disfrutarla realmente así como tal. Tenemos ese privilegio, de hecho. Tenemos algo en Isaías 48. Dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es decir, es inmutable. Bien, ni una jota ni una tilde, dice también la palabra. Y tenemos otro ejemplo en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bien, acá tenemos una palabra bien clave, bien, que cuando se refiere a hijo de Jacob, como hablamos hoy, se refiere al linaje, bien, al linaje de la descendencia. Por eso no habíamos sido consumidos, porque realmente Él promete y cumple. Bien, seguramente a nosotros nos ha pasado una persona que promete, que habla y que, bueno, no cumple. Bueno, Dios no es así, Dios promete y cumple. Obviamente, muchas veces uno quisiera que las cosas fueran ya. En el trajín diario uno dice, pero yo quiero que sea ahora, lo quiero en este momento, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no se me da aquel proyecto? Bueno, eso sabrán los tiempos. Tal vez uno con el tiempo lo termina comprendiendo que si hubiera sido antes o hubiera sido después, hubiera sido malo. Entonces, todo en su momento perfecto, ni antes ni después. ¿A qué hablo con esto? Vamos a poner un ejemplo. Jesús. Jesús cuando vino al planeta, realmente, Él vino en el momento exacto. Bien, y dirán, ¿por qué? Porque puede haber venido en cualquier momento. Y realmente no, porque era profético que Él iba a nacer. De hecho, estaba anunciado en las profecías desde el inicio, de allá del Génesis. Bien, fueron 4000 prácticamente años de profecía de que iba a venir el Hijo de Dios. Y llegó el momento perfecto en el cual los fariseos se habían cambiado realmente la palabra de Dios por doctrinas de hombre, como habíamos leído hoy, ¿no? Por costumbres. La palabra de Dios se había sacado, se había cambiado por costumbres de hombres. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo el más conocido. Si una persona en un día sábado
hacía 1000 pasos, estaba profanando el día de reposo, por lo tanto era merecedor de muerte o de apedreamiento. Bien. Uno de tantos ejemplos, cuando uno iba a tomar o comer algo, tenía que lavarlo. No es malo lavar algo, pero tenía que lavarlo y volverlo a lavar. O sea, llegó un momento que se volvía hasta tedioso. Eso no significa tomar en un vaso sucio, no, para nada. Y bueno, para la vida del cristiano, con frecuencia debemos estudiar la palabra de Dios, el milagro que tenemos en nuestras manos. Eso lo podemos ver en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te saldrá bien. Es decir, si uno sigue las sendas, es como yo decía hoy el ejemplo del auto, si uno sigue la luz en el camino, ¿no? Cuando uno va en el auto a la noche, prende las luces para ver el camino y no perderse, no chocar. Bueno, justamente la palabra de Dios es seguir la senda. Tenemos el Salmos 1, del 1 al 4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditar de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Bien. Es decir, uno también tiene que, aparte de esperar la promesa y esperar el prosperar, paciencia, con mucha paciencia. Bien. Esto es, una enseñanza también para nosotros como personas. ¿Cómo debo actuar ante las Escrituras? Bien, es decir, ¿cómo debo pensar, cómo debo verlas? ¿Cuál es mi punto de vista acerca de las Escrituras? Bien, esto lo vemos en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, ¿qué está hablando de esto? Está hablando de que Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí, nadie. Cuando obviamente nadie es nadie. Entonces, ellas dan testimonio desde el inicio, ¿no? Al principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, desde el inicio, desde el Génesis, era Jesús, ¿no? Que es Dios, el cual estuvo con el hombre. Tenemos otro ejemplo en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bien, esto también nos lleva a una reflexión, ¿no? de qué importante que es tal vez este libro en que muchos tienen guardado, lleno de tierra, que tienen en cualquier lado, pero la importancia realmente de tener el contacto con lo superior. Tal vez no todas las personas tienen la forma de verlo de la misma manera. Algunos, como quien dice, yo creo a mi manera. Siempre tengamos en cuenta que no es como nosotros creemos, queremos o pensamos, sino es como la palabra de Dios nos indica y nos invita también a pensar y a buscarlo. Bien, oyentes, hasta aquí esta parte. Recordemos que el programa se va a dividir en dos secciones. La primera se llama Todo Biblia. Bien, nos pueden encontrar en redes sociales como Todo Biblia Atalayas de Sion. Bien, recuerden nuestra línea de contacto es 2954-537047. Lo voy a repetir de vuelta, 2954-537047. En la segunda parte del programa vamos a tratar todo lo que se llama salud, reforma pro salud. Seguramente lo han escuchado, algunos sí, algunos no. Hay 8 remedios naturales, los famosos 8 remedios naturales, lo pueden googlear. Es muy bueno para sacarle provecho, para entender, para conocer. Como dijimos de un principio, vamos a tener invitados, ya sean profesores, médicos, enfermeros, nutricionistas. Y hoy tenemos de invitada, a Marina Barneix. Ella es profesora de biología acá en el colegio. Vi algo muy bueno, lo cual ella había propuesto en su momento, que es genética y alimentación, la famosa epigenética que se ha escuchado muchísimas veces, ¿sí?
Pero bueno, vamos a darle paso a ella, que realmente es la que conoce sobre el tema y nos va a hacer saber un poquito más a todos, la verdad. Un gusto, Marina, gracias por venir, la verdad. Sabemos de los tiempos que tenés, pero bueno, gracias por estar acá acompañándonos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Y bueno, nosotros vamos a empezar hablando, ¿no?, en forma general eh, en cuanto a lo que es los 8 remedios naturales, ¿sí?, que van a afectar a nuestro ADN y también a nuestro cuerpo, ¿no?, en general a la célula de nuestro cuerpo. Pero hoy específicamente vamos a hablar del primer remedio natural, que es el agua. Así que básicamente vamos a estudiar eso, ¿sí? Bien. Bien, perfecto, Marina. A ver, vamos a hablar un cachito de vuelta, lo cual no se escuchó bien claro. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es hablar sobre el tema de los 8 remedios naturales y más específicamente sobre el agua. Así que vamos a ver los beneficios que conlleva, ¿no?, el agua sobre nuestras células, sobre nuestro cerebro, y vamos a hablar. Bien, perfecto. Bueno, ¿no se está escuchando bien? Vamos a guardar un segundo. Bien, perfecto. Ahora sí, Marina, contanos un poquito justamente sobre todo lo que es, bueno, los 8 remedios naturales, sobre lo que es, en este caso, el agua. Me comentaste que querías hablar. Y bueno, comentanos un poquito, bien, decinos, instruinos. Vos obviamente sos la profe, así que sos la mejor calificada para poder hablarnos acerca del tema. Bueno, no sé si se me había escuchado anteriormente, pero vamos a tratar los 8 remedios naturales y hoy específicamente lo que es el agua, cómo influye el agua sobre nuestras células y más específicamente sobre nuestro ADN. ¿Cuál es la importancia, no? Así que, nada, básicamente hablar de esto. Bien, bien, perfecto. Bueno, contanos un poquito cómo es. Yo había escuchado el tema de, como he dicho de un principio, genética, epigenética, cómo influye. Había escuchado, sinceramente, algo por encima, radicales libres. Sinceramente, no conozco el tema. Así que la más capacitada para hablarnos vas a ser vos. Y bueno, pero ¿qué sirve, por ejemplo? La importancia del agua. ¿Hace algo en el cuerpo? ¿Regula algo en el cuerpo, por ejemplo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, el agua regula lo que es básicamente la temperatura del cuerpo, ¿sí? Explicando un poquito esto, por ejemplo, nos ayuda a mantener el equilibrio de los niveles de la energía que se genera en esta actividad enzimática de nuestras células, haciendo así mantener nuestra temperatura corporal, ¿no?, que lo normal es de 36,5, 37. Bien, y con el tema de lo que es, por ejemplo, influye en los huesos, articulaciones, por ejemplo, ¿sí? Te estoy dando un ejemplo, influye, ¿qué es lo que hace los riñones, por ejemplo? Sí sé que son fundamentales para los riñones, de hecho, sí sé hasta por ahí nomás que, bueno, cuando uno lo tiene que mirar en base al color del orín, ¿verdad? Diario, en las mañanas, ¿cómo influye? ¿Cómo nos puede ayudar en todo eso, el agua pura, obviamente? Bien, perfecto. En lo que es, en cuanto a las articulaciones, el agua la ayuda a lubricar, ¿sí? Dependiendo mucho de la cantidad de agua que nosotros tomemos, ¿no? Porque justamente el movimiento de las articulaciones requiere justamente de esta cantidad de agua, ¿no? Por ejemplo, también lo del tema de los riñones, se utiliza mucho el agua justamente porque necesitamos filtrar esos nutrientes, ¿sí?, para nuestra célula y eliminar los desechos que se nos producen, ¿no? Y también aquellas toxinas que son elaboradas justamente en esta absorción, que también va directamente relacionado con lo que es el tema de llevar y traer los nutrientes y a través del transporte junto con la sangre, los nutrientes,
¿sí? Y también cómo se compone la sangre, porque no solamente por otros tipos de elementos, sino también del agua. ¿Cuáles son esos elementos de la sangre que sí o sí necesita transportar el agua? Por eso la importancia del agua. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿sí? Que cada una de ellas con su función es justamente el glóbulo rojo lleva la oxigenación hacia toda la célula de nuestro cuerpo. Necesita el agua. Los glóbulos blancos que necesita justamente del agua para poder transportar esa defensa a todo nuestro organismo, y las plaquetas con el tema de lo que es la fragmentación de las células para producir la coagulación sanguínea, ¿no? Bien, bien, buenísimo. Bueno, la verdad, muchísima información que uno jamás tiene en cuenta. Ahora yo siempre voy a hacer la pregunta que todos hacen, ¿no? Uno dice, bueno, pero si yo tomo té, yo tomo café, eso es decir, es agua. Obviamente está compuesto en 99.8, podríamos decirle, el otro es café. O realmente eso podríamos contarlo como agua o realmente no lo contamos como agua. Es decir, ¿necesitamos el agua por separado o eso sería válido para nuestro cuerpo, para nuestros riñones, como estamos hablando? No, efectivamente no, porque justamente necesitamos pura y exclusivamente del agua. No le tenemos que añadir otra cosa, como por ejemplo la cafeína o la mateína. Como por ejemplo yo le puedo mencionar algunas afecciones que genera, ¿no? Algunas consecuencias del consumo de la cafeína, como por ejemplo estrecha las arterias de las células del cerebro, ¿sí? De nuestras neuronas, lo que hace es producir poca oxigenación. Si vemos anatómicamente el agua, que está compuesto con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, justamente necesita de esta oxigenación las neuronas. ¿Qué pasa con la cafeína? Lo que hace es estrechar estas arterias y producir poca oxigenación, ¿sí? También hay un menor rendimiento intelectual, favorece lo que es el insomnio, favorece la hiperactividad e inquietud en los niños. Por ahí me preguntan en qué, si por ahí capaz que el niño no consume café o no consume mate, pero sí en las colas, en los refrescos, ¿no? que hay. Y predispone más que nada a la depresión y a las crisis de pánico también. Por eso, pura y exclusivamente agua debemos consumir. Sabés que yo, bueno, me ha pasado que siempre he visto, bueno, lo podemos googlear, las bebidas de cola, que se pone la bebida de cola y al lado se pone cuántos terrones cuadraditos lleva, y yo he visto que algunas llevan de 12, 13, 20 terrones de cosas. Es como que en un vaso de 250 centímetros cúbicos hay unos 20 terrones de azúcar. ¿Sí? Muchos dirán, sí, es rica, todo lo que quiere decir, pero eso realmente, en el páncreas creo yo que debe ser mortal eso. Que calculo, no sé, decime vos. Sí, esto es, como decís vos, mortal porque produce justamente estos niveles altos de azúcares donde el páncreas tiene que sí o sí generar mucha más actividad para poder destruir esa cantidad alta de glucosa, ¿no? Así que vemos en esto la afección de la diabetes, que tenemos problemas de la insulina, ¿no? Y también quería mencionar que tiene mucho que ver esta cuestión con los radicales libres. Por ahí me podés preguntar qué es un radical libre, ¿no? Y son moléculas oxidadas, ¿sí? O son toxinas que produce justamente la célula porque le faltan electrones, ¿sí? Lo que hace es justamente al faltarle electrones, le quita electrones a otra molécula y así sucesivamente y se va oxidando la célula. ¿Qué pasa? Al oxidarse la célula, poca actividad enzimática y funciona de manera incorrecta, ¿no? Y produce, por ejemplo, en este caso, altas cantidades de insulina en el páncreas que hace que se genere los diferentes tipos de diabetes. Bien, bien, perfecto. Bueno, buenísimo. La verdad que es algo que muchas veces uno no tiene cuenta ni le da importancia. Bien, yo, bueno, mirando así nomás un día busqué y vi que había una simple cuentita, bien, que podemos hacer, lo puede hacer cualquiera en su casa, que es el peso o masa corporal, como se le llama científicamente, dividido 7, nos da la cantidad de agua a consumir. Yo en lo personal reconozco que, bueno, soy culpable en ese sentido porque yo tengo que tomar 12 vasos de agua y me es casi imposible
puedo llegar a tomar 8 o 10, que igual está bastante bien, pero lo ideal serían 12 vasos de agua. Y yo muchas veces pienso, y yo, bueno, conocemos, ¿no? Capaz familiares, amigos, consumen un vaso de agua, 2 vasos de agua, 3 como mucho. Tomemos en cuenta que no cuenta ni el mate, ni el té, ni ninguna clase de bebidas, o sea, agua pura, agua sola. Bueno, y yo había escuchado en su momento un documental que me gustó mucho, no recuerdo bien ahora, que era sobre que afecta el ADN, o sea, tanto a nosotros como a nuestras futuras generaciones, pero ¿cómo puede ser que eso afecte a una futura generación? Si querés lo puedes dejar para el final, para que lo quieran escuchar. Pero bueno, contame un poquito más el agua específicamente. Una vez me escuché un doctor que dijo que es como que somos una especie de auto con un radiador, que el agua sería el radiador, ¿no? Para enfriarnos, bueno, para ayudar a todas las funciones. Contame un poquito vos. Bien, a esto que le estaba hablando, ¿qué le ponemos al auto por lo general? ¿Qué tipo de agua? La destilada. Por lo general se aconseja, o los médicos aconsejan de que sea agua destilada, pero por ahí se pueden preguntar, pero no, si la más recomendable es el agua potable. Sí, podría decirse que sí, pero en segundo lugar, porque podemos hablar de los diferentes tipos de agua, ¿sí? Porque tenemos el agua potable, que es la que todos por lo general consumimos, ¿no? Y hay leyes de calidad de agua en diferentes tipos de países que habla sobre que el agua potable tiene que contener cantidades pequeñas de numerosas toxinas, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿no? Todavía esto está en estudio, es lo que se está remarcando, en grandes cantidades o en pocas cantidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué toxinas? Como por ejemplo metales como el arsénico, el cadmio, el cianuro, ¿sí? Después hay otro tipo de agua, como por ejemplo la alcalina, que se hace a través de procesos de electroforesis o electrólisis, que es a través de la electricidad, y lo que hace es generar al agua un pH de alcalino, ¿sí? Porque recordemos un poco que las células se generan células cancerosas al estar en un pH ácido, ¿sí? Pero al estar en un pH alcalino trabaja mucho mejor y más sana la célula. Bien, ¿y cómo sería entonces el tema del pH alcalino? Es decir, ¿cómo podemos hacer para evitar el cáncer? Es decir, porque sabemos que si nosotros no consumimos agua, bueno, es obviamente una cadena de sucesos, ¿no? Lo cual lleva a todos. Pero ¿cómo se puede evitar ese pH en la sangre? Bien. Lo que nosotros necesitamos sí o sí, además del consumo de agua, es justamente que vamos a hablar más tarde o más adelante, otro tipo de beneficios, ¿no? Sobre de cómo tener ese pH alcalino, que también es a través de la alimentación, pero en el agua es fundamental justamente que sea agua destilada, porque ¿cuál es el procedimiento de esa destilación? Consiste en hervir el agua y luego enfriarla, ¿sí? En vapor para que se condense y forme esas gotitas, ¿sí? De agua pura. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Un agua que obviamente que va a quedar mucho más pura y libre de toxinas, y no solamente de toxinas, sino también de microorganismos, cualquier tipo de microorganismo. Pero por ahí preguntan, ¿pero dónde están esos minerales que se quitan del agua destilada? ¿Cómo lo podemos compensar? Tranquilamente lo podemos compensar a través de la fruta, las verduras que lo contienen. Entonces, por eso es mucho más importante consumir más agua destilada que cualquier otra, y así podemos ayudar a mantener el pH alcalino en nuestra sangre. Bien, así que vos nos decís que es lo mejor es el agua destilada. Mira, la verdad que nunca me lo hubiera imaginado, ¿sí? Yo siempre pensando de que bueno, el agua que generalmente se consume, el de ósmosis inversa que se llama, o que el que uno compra, bueno, en los bidones, que uno le compra de manera económica en las botellas, uno tal vez piensa que es lo mejor, pero uno a veces se pone a pensar y esas aguas que están en botella, anda a saber cuánto tiempo han estado en sol. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en supermercado y recuerdo que sabían estar al sol, caliente, y yo digo, ¿no? Como cuánta cantidad de productos químicos tal vez se pueden llegar a liberar también ahí. Yo siempre pienso eso.
Bien, contanos un poquito más. ¿Cuál sería la cantidad entonces perfecta para poder beber de litros diarios, sacando el tema de los vasos? ¿Qué es, por ejemplo, para una persona que hace actividad física, cuánta cantidad se le recomienda? Bien, perfecto. No hay mucha ciencia con eso porque por lo general uno recomienda de 1,5 litros, 2 litros de aguas diario, que serían de 6 a 8 vasos, ¿sí? Pero como habías mencionado hace poco, los médicos han propuesto, ¿sí? Han estudiado bastante, investigado, que es nuestro peso corporal dividido 7. Ahí el resultado va a ser las cantidades que se necesitan a diario para nuestro cuerpo, ¿no? Y una cosa que me había olvidado mencionar del agua destilada es que los beneficios que tiene es que no contiene ningún microorganismo, ni virus, ni bacterias, ¿sí? No contiene los metales pesados, esos que son dañinos para nuestras neuronas, ¿sí? Y también no posee ningún riesgo para la salud por esa falta de minerales, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es el consumo por ejemplo, para gente que corre, ¿sí? Los atletas, obviamente es un poco más, ¿sí? De 2 litros, 2,5 litros, porque genera este gasto de energía, ¿sí? Y se ve la diferencia del consumo de agua de aquellos atletas que justamente consumen antes de hacer la actividad física, que solamente aquellos consumen cuando tienen sed, ¿sí? Bien, bien, perfecto. Bueno, yo que me gusta salir a correr, la verdad que muy buen dato porque también te pasa que estás en el medio cuando terminaste de correr y estás muerto y bueno, también muerto de sed, aparte de cansancio. Yo había leído que puede ser en algún lugar, espero que sea verdad, que previene el estreñimiento, ¿bien? Cuando uno anda con estreñimiento, ¿puede ser? ¿Hay verdad, mentira en esto? ¿El consumo de agua? Es verdad, sí, sí. La falta de consumo de agua o poca cantidad de agua produce el estreñimiento, ¿sí? ¿Qué se genera en esto? Lo que nosotros hablamos en los intestinos, ¿sí? Tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, se produce lo que es la absorción de los nutrientes cuando nosotros consumimos algo, ¿sí? Algún alimento. ¿Y qué sucede con el estreñimiento? Cuando no hay agua. Sucede de que estos movimientos peristálticos, yo se los traduzco, no se preocupen, estos movimientos peristálticos son aquellos movimientos que se generan en el intestino, ¿sí? Para que se pueda justamente transitar ese alimento que nosotros consumimos, que lo hace, gracias a Dios, nuestro sistema nervioso periférico, ¿sí? Que es algo involuntario. Si nosotros no le podemos dar órdenes, es decir, en qué momento tiene que pasar por el intestino, ¿no? Y justamente si a nosotros nos falta el agua, se produce ese estreñimiento. Si tomamos la correcta cantidad, va a haber un normal funcionamiento de este movimiento y normal funcionamiento también de nuestros intestinos. Bien, vos sabés que tengo una duda y siempre quise saberlo. ¿Qué pasa en el organismo cuando uno toma alcohol? Es decir, hablamos del café, hablamos también del té, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando introducimos alcohol? ¿Qué es realmente lo que sucede? Si también se puede tomar como agua, es decir, ¿está bien, está mal? ¿Cómo reacciona el organismo? Bien, lo del tema del alcohol es importante porque nosotros, por ejemplo, en diferencia del agua, el alcohol lo que hace es generar estos bloqueos, ¿sí? A nivel intelectual del cerebro, ¿sí? Produce una obstrucción parcial, no total, sino parcial, entonces produzca lo que es el riesgo sanguíneo. Hace el mismo efecto cuando nosotros tenemos el colesterol alto, ¿sí? Este taponamiento, como quien dice, y hace que provoque quizás el ACV, ¿sí? O algún otro tipo de afección. También tiene, ojo, el mismo efecto quizás más en grandes cantidades de cafeína, pero el alcohol hace exactamente lo mismo, ese efecto de sustancia tóxica sobre nuestro organismo, nuestro cerebro, ¿sí? Y es altamente tóxico para nuestro cuerpo, ¿no?
Y también realza todo lo que es aquello después de grandes consumos de alcohol, la depresión y los trastornos, cualquier trastorno psicológico, ¿no? Sí, sí, vos sabés que también había escuchado en su momento al doctor, que es un nutricionista también, Pamplona, que él hablaba que justamente que el alcohol produce depresión, que deprime justamente, de ahí viene la palabra, ciertos órganos. Y yo digo, la verdad que, bueno, me quedé un poquito anonadado porque como no entiendo un poco del tema, pero bueno, ¿cómo sería eso? ¿Qué órganos deprime realmente? ¿Qué es lo que causa interiormente o también a nivel molecular? Puede ser a nivel de ADN. Bien, es muy profunda esa pregunta porque en algunos órganos, no solamente en nuestro sistema nervioso, sino también actúa sobre los riñones, porque los riñones justamente son los que filtran las grandes cantidades de agua. Y si nosotros le damos mucha más cantidad de alcohol, libera esta hormona de lo que es la adrenalina, ¿sí? La famosa adrenalina, que si está en altas cantidades nos genera un estrés hídrico, se le llama, ¿sí? Que genera que el paciente esté ya casi en coma inducido, ¿no? Entonces, fíjate vos la importancia de tratar de no consumir alcohol y tomar mucha más agua, ¿no? Y por ahí relacionarlo quizás un poco con el tema del ADN que me habías preguntado. Por ejemplo, como había mencionado, la constitución atómica, ¿no? O molecular del agua, que es 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno, se lo relaciona mucho justamente con esta constitución del ADN. Por ejemplo, las bases nitrogenadas están entre ellas para que haya unión, ¿sí? Se forme justamente esta estructura del ADN en forma helicoidal, necesita de ese puente hidrógeno, justamente relacionándolo con la constitución que tiene el agua. Fíjate vos la importancia a nivel macromolecular y micromolecular, ¿sí? Para que pueda formarse nuestro ADN, enrollarse de manera correcta, sí o sí necesitamos del agua. Bien, sí, tremendamente fundamental el tema del agua. Vos sabés que yo había visto un caso que me gustó muchísimo, en el cual era en Japón, ¿sí? Se había hecho un estudio en Japón, sabemos uno de los países más poblados en el planeta, ¿sí? En Tokio, se había hecho sobre cientos de miles de millones, y a pesar de que ellos viven en una ciudad con mucho smog en el aire, es decir, mucho humo, mucho tránsito, es una ciudad muy agitada, con muchísimo estrés, sabemos que el estrés para nada es bueno, esas personas sufrían un bajo riesgo de cáncer y nadie sabía por qué, realmente, es decir, no sabían por qué, porque bueno, se comparaban a otros países con una población muy similar y los otros tenían picos de cánceres disparados totalmente, pero ellos sufrían bajos niveles de estrés y empezaron a investigar y descubrieron, por ejemplo, hablando del ADN, que ellos consumían mucho té verde, muchísimo té verde, y vos dirás, el té verde, es decir, no es la solución mágica, pero evidentemente era una costumbre tradicional, eso sí, ya venía en los genes, ya venía en el ADN, porque era del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo y de las generaciones posteriores, ya venían consumiendo té verde, es decir, como para nosotros el mate, para ellos es el té verde, ¿bien? Y eso evidentemente influyó en su ADN para bien, ¿bien? Para bien. Pero bueno, ¿cómo sería eso? Es decir, ¿qué punto toca el cual podamos decir, comencemos a tomar té verde? Bien, perfecto. Antes de hablar cómo funciona, qué efecto tiene el té verde, vamos a hablar con la metilación del ADN, ¿sí? Porque cómo se explica esto de la metilación de ADN y qué relación tiene con el té verde. Justamente porque las células tienen un núcleo, ¿sí? En ese núcleo contiene lo que es nuestra información hereditaria, nuestra información genética, que es el ADN, ¿sí? Y cada cadena de ADN justamente tiene unas proteínas que se llaman nucleosomas, ¿sí? Lo que hace el té verde justamente tiene una propiedad muy efectiva, justamente que actúan en esas proteínas del ADN que hace que activen y desactiven, ¿sí? Las acciones que tienen que tener o la información que tiene que dar, ¿no? Entonces lo que hace es activar el ADN para
que vaya como quien dice, entre comillas, ¿no? En contra de aquellos genes que están inactivados para el cáncer, ¿sí? Lo que hace es mantener latente el gen del cáncer, ¿sí? Por eso el consumo del té verde. Claro, sería que lo mantiene a raya, podríamos decir. No, no que lo elimina, pero que no permite que ese gen se active. Sería. Sí, la verdad que es muy bueno. Y yo, de hecho, sin darme cuenta, hace mucho tiempo venía consumiendo té verde. Cuando me enteré de esto, digo, bueno, qué bueno. Pero la verdad que son datos muy importantes, porque también es cosas que uno no tiene en cuenta. Y vos decís, algo tan simple como el agua, algo tan simple como el té verde. De hecho, también, mirá, vamos a salir un poquito del agua. Me acordé, justamente viendo al nutricionista, se los recomiendo Pamplona, bien, Roger Pamplona, ¿sí? Él hablaba en su momento de que, aparte de los jugos de hojas verdes, también me gustó mucho que dijo el perejil, una simple plantita de perejil, bien picadito, hecho en jugo, también se mezclaba con pepino, si mal no recuerdo. Se usaba para eliminar metales pesados del cuerpo. Y vos decís que increíble, como algo tan simple, es decir, no hace falta nada especial, sino hacer un licuado de pepino y de perejil. No recomiendo, que obviamente no debe ser nada agradable al gusto, ¿sí? Nunca lo he probado, recomiendo, pero tal vez probarlo obviamente es muy saludable. De hecho, él recomendaba que las personas, el 100% de los que los probaron, pudieron eliminar metales pesados como mercurio, cadmio y bueno, otros más, que tal vez están en el agua, tal vez están en los alimentos, pero puede ser tan así, es decir, que algo que uno tal vez lo considera hasta insignificante pueda actuar de semejante manera. Sí, sí. Acá, bueno, entramos en lo que es la alimentación y nutrición, ¿no? Porque va de la mano con el agua, ¿sí? Pero justamente esto de las verduras de hojas verdes, porque no solamente el pepino, sí, sino también tenemos lo que es las lechugas, la espinaca, la selga, sí. También tenemos el brócoli y también se puede agregar la fruta, la manzana verde, sí. Por eso es necesario, justamente como decías, me sacaste la palabra de la boca, que justamente este tipo de frutas y de verdura, ¿sí? Tiene justamente estos tipos de nutrientes que hace que pueda quitar estos metales pesados, ¿sí? Nada, es solamente aclarar eso. Bien, bien, perfecto. O sea que con algo tan simple como el agua, puede ser algo como té verde, puede ser algo, bueno, como estos jugos. eh, me quedé pensando, digo, por ahí si le mezclo un poquito de miel o algo, capaz es un poquito más rico, pero tener en cuenta eso, ¿no? Y bien, ¿cómo puede ser? Eso me quedé con la duda, de hecho, sinceramente, creo que muchos nos hemos quedado con la duda del té verde. ¿Cómo puede ser que se active? Ahora veamos los del otro lado, ¿no? En las sociedades de que no consumen esto, que tal vez tienen tendencia a consumir cosas un poquito más tóxicas, que hacen mal a la salud. ¿Qué es lo que se activa o no para que, por ejemplo, se produzcan cosas como el cáncer, por ejemplo? Bien, lo que tenemos en el ADN son regiones, sí, que están latentes y otras que están activas. Entonces, lo que hace justamente el té verde, que tienen enzimas que hace que se apoyen sobre estas proteínas que había hablado, los nucleosomas, que hace que justamente se active aquellas regiones del ADN que son beneficiosas para nuestra salud, ¿sí? Y que hace que justamente las partes que están latentes, ¿sí? Esas regiones de ADN que están latentes, las mantenga de esa manera para que no despierte el gen del cáncer, como quien dice, ¿no? Que puede ser de cualquier tipo. Ojo que también no solamente el agua, sino también el estrés provoca esto, ¿no? Es una lucha permanente del consumo de agua con el estrés. Bien, perfecto, perfecto, Marina. Ahora vamos a seguir, vamos a un cortecito y ya volvemos.
promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Bien, como dice la canción, todas las promesas, bien, todas las promesas que el Señor nos ha hecho, Él la va a hacer cumplir, bien. Amén, y así sea. Bien, estamos hablando con respecto a los remedios naturales, al agua específicamente, pero bueno, Marina había hecho algo que estaba muy bueno, que era sobre hasta la depresión, ¿no? Cómo también la falta de agua puede llevar a todo eso. Es increíble cómo algo tan simple puede causar tantos efectos a la falta de él, ¿no? También me hace pensar otra cosa más, ¿no? Que cuando nosotros a veces las despreciamos, ¿no? Dejamos que el agua se derroche, que se pierda, que se vuelque por horas y nos ponemos a pensar cuando se hacen los famosos viajes a la luna de la NASA, lo primero que se busca en el planeta es que tenga agua. Si no tiene agua, imposible habitar, ¿no? Y digo yo, y uno la tiene acá y la derrocha, la desperdicia, la tira, ¿no? No le da la importancia. Sin ir más lejos, no hace falta Marte. ¿Sí? Países ¿no? en el África que toman en charcos. La verdad que uno realmente es bendecido al tener esto. Pero bueno, vamos a ir al punto que hemos hablado hoy sobre el tema del estrés, la falta de agua, cómo se relaciona. Coméntame, Marina, un poquito. Bien. Por ahí capaz que piensas, pero ¿cómo se relaciona esto? Se relaciona muchísimo, ¿sí? Porque habíamos hablado esto del tema de la obstrucción o del ensanchamiento de las arterias, ¿no? De nuestro cerebro, ¿sí? Que llega a las células que son de las neuronas. Bien, entonces al mayor consumo de agua, lo que hace nuestras células es justamente aumentar la actividad enzimática, ¿sí? Genera mucha más actividad, entonces justamente nuestras neuronas están mucho más activas todavía, ¿sí? Podríamos decirse que no solamente con el agua, sino también hay otros factores que ayudan a no caer en esa depresión, ¿sí? Lo que es una ayuda psicológica, lo que son las emociones es sumamente importante. La confianza en Dios en primer lugar. Vamos a hablar más adelante, pero también afecta mucho lo del tema de la exposición de las horas del sol, porque también justamente nos ayuda a salir de ese lugar oscuro que por ahí tenemos, que estamos encerrados en depresión, y al salir al aire libre, a tomar aire puro, a consumir bastante de esa exposición solar en las horas adecuadas, ¿no? Ayuda justamente a tener mayor actividad enzimática en nuestras neuronas, ¿sí? Y poder así salir
de esta depresión, ¿no? Bien, mira, perfecto. Justo me diste bien porque yo me estaba acordando de algo y digo, una vez escuché también de la famosa vitamina D y había escuchado también de unos investigadores, a mí me gusta ver los documentales de Discovery, y había visto sobre la vitamina D, lo fundamental de la vitamina D y que en ninguna parte o en ningún alimento está la vitamina D. Y yo digo, no creo que sea así. ¿Cómo puede ser millones de alimentos y ninguno tenga la famosa vitamina D? Es decir, y una vez escuché justamente hablando, ¿no? Y el sol, que esta vitamina D se puede consumir con los rayos ultravioleta. Y yo digo, no, sinceramente no me lo creí, te digo la verdad. Y después leyendo un poco más dije, bueno, me retracto, no era así. Pero bueno, ¿cómo sería el tema del sol, la vitamina D, el ADN? Ahí, sinceramente, te voy a dejar que lo manejes vos porque ¿cómo sería eso? Comentanos un poquito. Bien, justamente nosotros necesitamos de la exposición del sol, ¿sí? Porque los rayos ultravioleta lo que hacen es actuar no en todo el colesterol de nuestro cuerpo que tenemos en nuestras células, sino en algunas proporciones. Lo que hace es generar estas reacciones químicas, los rayos ultravioleta, y transformarla en vitamina D, que justamente es necesario para poder hacer diferentes tipos de actividad enzimática, ¿sí? de la célula. Por ahí no lo voy a explicar mucho a nivel químico porque no se va a entender, pero básicamente lo que hace justamente estos rayos ultravioleta es transformar algunas proporciones del colesterol, más básicamente el colesterol malo, en vitamina D necesaria justamente para fortalecer los huesos, ¿sí? Por ejemplo, más específicamente en los huesos y las articulaciones. Bien, perfecto. Bueno, lo vital que es tomar sol al menos así sea un ratito. Igual cuando hablamos de tomar sol, uno por ahí se imagina con una reposera en la playa, y tomar sol puede ser una exposición de uno mismo al sol, ¿o no? No hace falta la playa, eso es lo que yo creo. Bien, algo que también a mí me quedó con duda, porque cuando hablamos de agua todos imaginan agua potable, pero ¿qué clases de agua hay que son consumibles? Es decir, ¿es toda una misma agua? ¿Son distintas aguas? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál no? ¿Cuál nos puede afectar? ¿Cómo sería? Contanos un poquito. Bien, todo tipo de agua podríamos decirse que es apta para el consumo humano, salvo aquella que no es tratable, ¿sí? Todas las que te voy a mencionar ahora son las que sí se pueden consumir, no es que solamente, como había mencionado un poco más al principio, del agua destilada, sino también hay otro tipo de agua. Porque por ahí capaz que no la tenemos a nuestro alcance, al agua destilada, y tenemos otro, pero que sí es apta para el consumo humano, como por ejemplo la potable, que la habíamos mencionado, ¿no? Y el agua alcalina también, la había mencionado, que lleva a través de un proceso con electricidad, ¿no? Procesos electroquímicos y de pH. También existe lo que es el agua filtrada, que justamente se genera, pasan a través de un filtro con carbón activado, ¿sí? Lo que hace es eliminar partículas en suspensión, por ejemplo, como los microorganismos, pero es necesario aclarar que no es que pase solamente cualquier tipo de microorganismo, los virus sí los deja pasar, por eso por ahí capaz que hay que ver que el agua filtrada no es muy conveniente. También, por ejemplo, tenemos el peligro de que haya pesticida o cloro, entonces esa quizás no es conveniente. Después tenemos la famosa agua mineral, ¿sí? Que esa sí se puede consumir, sí, procedente de aguas manantiales. Por lo general se trabaja para que no tenga gérmenes. Después tenemos la tratada con ósmosis inversa, ¿sí? Que esa prácticamente es agua pura. ¿Es la mejor sería o no? Sería una de las segundas mejores después del agua destilada. Fíjate vos, acá hay un dato que te voy a comentar. Dice, gracias a unas membranas especiales que utilizan, se eliminan entre el 90 y el 95% de las sales minerales y contaminantes
que hay en el agua potable, ¿sí? O sea que es la segunda más importante. Sería entonces como, bueno, el agua que se consume acá, como el agua que Claro. consumimos en Puelches, o sea, sería un agua muy potable. Bien, perfecto, perfecto. Y bueno, te interrumpí. Hay otras variedades de agua. Contanos un poquito. Sí, después tenemos el agua purificada. No sé si alguna vez, sí, seguro han escuchado o han visto o quizás estén teniendo el sistema de agua purificada, sí, que se ponen en las canillas, que se hace con diversos procesos, ¿no? Como la filtración, la cloración, también de ósmosis inversa, ¿sí? Y bueno, lo que es el agua destilada, que es la que más se recomienda, ¿sí? Que vuelvo a repetir, por ahí capaz que algunos no la quieren consumir porque tienen justamente estas dudas de que les falta, le quitan todos aquellos minerales que contiene el agua potable, pero prácticamente uno puede reemplazarlo con las frutas, las verduras, las oleaginosas, todo, sí, a través de la alimentación te va a aportar esos minerales que le falta al agua destilada. Bien, bien, perfecto, perfecto. Así que bueno, la importancia, sí, de tomar agua, la importancia de hidratarse bien, ¿no? Uno que muchísimas veces no le da, no le da importancia, realmente no le hace caso omiso, o por ahí toma un poquito de agua por allá, un poquito por acá, como siempre repito, por ahí tomar, bueno, un principio por ahí menos té, menos café, justamente aumentar el consumo, evitar, como decías, el tema de presión, ¿no? Que parece que no, pero qué importante que es el consumo de agua al evitar todo esto. Bien, y contanos un poquito entonces, ¿cómo sería algo que me llamó una vez la atención? Te estoy matando preguntas, pero hay cosas que me gustan mucho. Una vez escuché acerca de la metilación, puede ser la metilación. Eh, Contame un poquito cómo es que trata específicamente. Bueno, te dejo a vos. Sí, eso lo había comentado, sí, yo lo vuelvo a comentar, pero a través de dos casos, que es lo que quería mencionar y se me había pasado por alto. Son el caso de justamente de dos gemelas, no solamente a través del consumo de agua, sino a través de la alimentación. Las dos tenían alimentaciones diferentes porque fueron separadas a los 14 años, ¿sí? De edad. Y ellas, obviamente, al ser gemelas, son genéticamente idénticas, ¿sí? Pero vos decís, ¿en qué puede ser diferente? Sí, se nota que son diferentes. Ellas son de España. No me acuerdo el nombre y el apellido de las gemelas, pero es un caso real. Que ellas comentan que al tener las dos justamente estilos de vida diferentes, que una consumía más frutas, verdura, mucho consumo de agua, no consumía alcohol, por ejemplo, no consumía café, que es lo que veníamos hablando, no consumía mate, entonces tenía un pH alcalino justamente apto, apropiado para tener una espléndida salud, como quien dice. Y la otra estaba con diferentes tipos de enfermedades porque justamente tenía otro estilo de vida, ¿sí? Que, por ejemplo, ahí me acordé, Anabel y Gema Molero, ¿sí? Ellas son de España. Y bueno, y la otra que tenía, por ejemplo, salía a los boliches, tomaba alcohol, no se cuidaban las comidas, entonces se renota en la apariencia física de ambas, ¿sí? Y después, bueno, tenemos también el caso de también dos gemelos, pero que uno vivía en la ciudad y el otro vivía en zona más de campo, ¿sí? En pueblo, campo. Ahí denota también no solamente en la alimentación y en el consumo de agua, sino también en el estilo de vida, el lugar, el ambiente en el que uno vive, justamente relacionándolo con el estrés. El que estaba en la ciudad denotaba que estaba con muchos problemas, no solamente psicológicos, sino también físicos, y el otro espléndido, saludable. Sí, vos sabés que me llevas al caso, justo estaba recordando, mientras hablabas de esto, yo también tenía un tío allá en Santa Rosa,
el cual también, él todo el tiempo estrés, a las corridas, bueno, tomaba, fumaba, no llevaba una buena vida, que digamos, muy organizada. Y bueno, me enteré que al tiempo tenía úlceras estomacales, ¿bien? Eran úlceras estomacales y a veces yo pienso, ¿cómo el trajín, o también hasta el comer mal, el alimentarse mal, el estar todo el tiempo alterado, porque sabemos que eso no es bueno y no es porque nosotros lo digamos acá, lo dicen nutricionistas, psicólogos, médicos, o sea, siempre obviamente recomiendan la vida sana. Pero, ¿cómo puede impactar? Es increíble. No sé, comentame, Marina, cómo sería en este caso, cómo puede impactar tal vez hasta el nerviosismo, ¿no? El de ese trajín diario, como quien diría. Sí, porque lo que sucede es que por ahí capaz que llevamos una vida saludable, ¿sí? Nos alimentamos correctamente, tomamos la cantidad de agua que se nos recomienda, ¿sí? Nos exponemos al sol, hacemos ejercicio, pero si estamos en un ambiente que nos genera situación de estrés continuo, lo que se genera es esto de lo que habíamos hablado más temprano, de la activación y desactivación de regiones de ADN que puede provocarnos no solamente cáncer, sino también en este caso la gastritis, ¿sí? El estrés justamente afecta al sistema nervioso. El sistema nervioso afecta, como es su constitución, ¿no? Con los nervios que rodean cada uno de nuestros órganos, y al pasar por un momento de estrés o nerviosismo puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es necesario estar en un lugar, en un ambiente tranquilo. Bien, vos sabés que hace mucho yo había visto un estudio también del cual hablaba sobre los intestinos, ¿no? Y decía que es un segundo cerebro, se lo considera. Y bueno, y era el médico, que era un estudio que estaba todavía en tratamiento, pero ellos habían hecho muchísimas pruebas y una de las que me gustó, que bueno, que es evidente que cualquiera se da cuenta si le sucede, es que cuando uno está nervioso, obviamente va al baño con mayor frecuencia, se le enfrían las manos o tiene mucha sudoración en el cuerpo, y todo eso yo pensaba, bueno, eso lo tiene que hacer el cerebro, no, venía en gran parte del nerviosismo, pero lo producían los intestinos. Yo digo, imposible, es decir, dentro mío no lo podía comprender, y digo, por eso se llamaba el segundo cerebro. Un estudio que bueno, todavía está en proceso porque es bastante complejo. Se los recomiendo el segundo cerebro, lo pueden googlear, está muy muy bueno. Y cómo el estrés, es decir, uno tal vez no le da importancia, pero cómo el estrés afecta nuestro caminar diario, ¿no? Porque uno tal vez no le da importancia, pero capaz uno en un trabajo 10, 20, 30, 40, 50 años de estrés y muchas veces una persona de nuestra misma edad que ha vivido de una forma mucho más tranquila, no es que va a ser inmortal, pero va a tener tal vez una mayor vida, creo yo, por lo que he estado leyendo y viendo, y al mismo tiempo va a tener una mayor vida o mejor, o capaz viva lo mismo, pero lo sobrelleve de una mejor manera. ¿Sabés qué? Me acordé justo también del tema de los hijos de Arnold Schwarzenegger. ¿Sí? Una foto que circuló mucho por internet, que de hecho se hizo viral, que uno de los hijos es completamente fornido, es decir, tiene muy buen cuerpo, se ve que hace muy buena alimentación, gimnasia, corre, bueno, todo lo correspondiente para que su cuerpo esté en perfectas condiciones, ¿no? Muy similar al de Arnold Schwarzenegger. Es un chico joven, debe tener 18, 19 años. Y resulta que el otro hijo es criado por la madre, el primer chico que hablé es criado por Arnold Schwarzenegger, y el otro chico es criado por la mamá, y el que está criado por la mamá es realmente es gordito, diríamos, ¿no? Es gordito, y se nota, es abismal realmente la diferencia entre uno y otro. Y ahí también volvemos a un punto, bien, no haciendo discriminación ni nada por el estilo, ¿no? Partamos de este punto. Pero el mismo gen, es decir, es el mismo gen, el de Arnold Schwarzenegger, que le impartió a cada uno, pero los hábitos son distintos, son completamente distintos, es decir, uno se alimenta saludable, otro tal vez no. Y no solamente hábitos de alimentación, puede ser de no ejercicio, puede ser de no dormir bien, porque también tengo entendido que el no dormir bien afecta muchísimo. Pero bueno, contame, Marina, esto, justamente como hablaste del tema de la gemelada, ¿es tan así, puede llegar al punto de haber tanta diferencia uno con el otro? Sí, claro que sí.
Volviendo un poquito a lo que estabas comentando, el tema del segundo cerebro, los intestinos. Además de estar rodeados por nervios, ¿sí? Del sistema nervioso, justamente si vivimos estresados, manda señal, ¿no? Al intestino para que justamente tenga este funcionamiento fuera de desacelerado, como quien dice, y provoca justamente este estreñimiento. Que también el intestino lo que hace es generar sustancias y hace mal filtración, como quien dice, de esos nutrientes. Y mala absorción, como quien dice, ¿no? Y bueno, y en el caso de la gemela sí, evidentemente sí, porque nosotros en la genética lo que nosotros llamamos dos conceptos de fenotipo y genotipo, ¿sí? El genotipo es lo que tenemos en el interior de nuestra célula, en el ADN, y el fenotipo es lo que nosotros vemos. ¿Qué pasa? En el caso de las gemelas, ¿sí? Son idénticas en su genotipo, en su gene, pero evidentemente en su fenotipo lo que vemos es sumamente diferente, y esto lo causa los diferentes tipos de factores en nuestro ADN, impactan muchísimo. Bien, bien, perfecto. Perfecto, Marina, muchísimas gracias. La verdad que fue de mucho aporte, porque la verdad que creo que hoy aprendimos todos, bueno, la importancia, lo vital que es el agua, sacando también obviamente la actividad física, pero la verdad la importancia, lo fundamental que es tomar agua, la cantidad correcta. O tal vez muchos dicen, no, pero yo saqué la cuenta y tengo que tomar 10 vasos de agua, 8, 9, 12, bien. La cantidad que sea realmente lo tenemos que consumir, porque no es un capricho, sino que realmente es completamente fundamental para nuestro sistema. Bien, gracias a todos por estar hasta aquí. Bien, hasta aquí hemos llegado. El próximo lunes recuerden que vamos a estar de 16 bien, a 18 horas. Si los esperamos, vamos a traer otro remedio natural. Bien, y vamos a seguir con el próximo tema, que es Dios, el nombre de Dios, qué significa. Bien, así que los esperamos. Sí, los esperamos para el próximo tema, y le dejamos algo muy lindo para recordar, un tema muy lindo que se llama Salvador, a ti me rindo. Bueno, muchísimas gracias por estar. Recuerden que nos pueden encontrar en el 02954 53 70 47, nuestra línea de contacto. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Todo Biblia, Atalayas de Sion. Recuerden que este programa se llama Todo Biblia. El que recién terminamos de salud se llama Todo Salud. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Chau, chau.